¿Por qué un Dios, que se describe como misericordioso y amoroso, demandaría sacrificios de sangre y carne? Este es un misterio que ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Acaso se alimentaba Dios de estos sacrificios? ¿O había un propósito más profundo detrás de estos rituales sangrientos? En este video, vamos a explorar las razones bíblicas e históricas detrás de los sacrificios, su simbolismo y por qué eran tan importantes en la fe del antiguo Israel. También veremos cómo estos rituales se comparan con las prácticas de otras culturas paganas de la antigüedad. Prepárate para un viaje intrigante en el que desentrañaremos uno de los aspectos más fascinantes y a veces inquietantes de las antiguas escrituras. Para entender por qué Dios pedía sacrificios, primero debemos situarnos en el contexto histórico y bíblico. Desde el comienzo de la historia bíblica, vemos que el sacrificio fue una parte central de la relación entre el ser humano y Dios. Primero, encontramos la historia de Caín y Abel en el libro de Génesis. Abel, un pastor de ovejas, ofreció a Dios los primogénitos de su rebaño, mientras que Caín, un labrador, ofreció los frutos de la tierra. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, lo que llevó a una trágica consecuencia: el primer asesinato. Aquí, el tipo de sacrificio parece tener un significado crucial, donde la ofrenda de sangre fue preferida. Luego está Noé, quien después del diluvio ofreció sacrificios de animales puros en un altar. Dios respondió con una promesa, sellada con el arco iris, de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este sacrificio fue un acto de agradecimiento y expiación, y nuevamente la sangre y la carne jugaron un papel central. Avanzando un poco más, llegamos a Abraham, a quien Dios le pide el sacrificio más impactante de todos, su propio hijo, Isaac. Aunque finalmente Dios provee un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac, este episodio revela que el sacrificio es visto como una prueba suprema de fe y obediencia. Finalmente, con la entrega de la ley mosaica a través de Moisés, los sacrificios se formalizan y se codifican. Los israelitas recibieron instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo ofrecer sacrificios, ya sea para la expiación de pecados, para la acción de gracias o para purificación. Estos sacrificios se realizaban en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén, y eran una parte fundamental de la vida religiosa del pueblo de Israel. A lo largo de la Biblia, el sacrificio aparece como un medio de establecer, mantener o restaurar la relación entre Dios y el ser humano. Pero, ¿qué significaba realmente esta práctica? ¿Por qué eran necesarios estos sacrificios? ¿Y por qué tenían que incluir sangre y carne? Entender el propósito y significado detrás de los sacrificios en la Biblia es fundamental para captar su verdadera esencia. Los sacrificios cumplían múltiples funciones, todas profundamente entrelazadas con la vida espiritual de los israelitas. Uno de los aspectos centrales del sacrificio era la expiación de pecados. Según la ley mosaica, la vida de la carne está en la sangre, y es la sangre la que hace expiación por el alma. El sacrificio de un animal sin defecto era un acto simbólico en el que la vida del animal se ofrecía en lugar de la del pecador. Este ritual recordaba constantemente que el pecado tenía un costo muy alto, la vida misma. Los sacrificios también reflejaban una prueba de obediencia y fidelidad hacia Dios. Más allá del acto físico de sacrificar un animal, el verdadero valor del sacrificio residía en la disposición del corazón humano a cumplir con los mandamientos divinos. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham e Isaac, donde Dios no permitió el sacrificio de Isaac, pero el acto de Abraham demostró su fe absoluta y su disposición a obedecer a Dios, incluso en lo más difícil. El simbolismo de la sangre en estos sacrificios era profundo. En la cultura hebrea, la sangre representaba la vida misma. Derramar sangre en un sacrificio no solo servía para expiar pecados, sino también para purificar y consagrar tanto al individuo como a los objetos y lugares sagrados. Los sacrificios de sangre y carne eran en esencia actos de santificación, donde lo mejor y más puro se ofrecía a Dios. Es crucial entender que, aunque Dios ordenaba estos sacrificios, no se alimentaba de ellos, como lo creían otras culturas paganas de la época. En el Salmo 50, Dios deja claro que no necesitaba carne ni sangre para satisfacer una necesidad divina. Los sacrificios no eran para nutrir a Dios, sino para reconectar al ser humano con lo sagrado, recordarle la gravedad del pecado y fortalecer su relación con el Creador. Además, estos sacrificios apuntaban a un sacrificio definitivo que vendría en el futuro. El sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo de una vez y para siempre.
Sin embargo, antes de profundizar en esto, es importante entender por qué Dios permitió y ordenó este tipo de sacrificios. Mientras que en otras culturas, estas prácticas eran vistas de manera muy diferente. Es fundamental comparar los sacrificios bíblicos con las prácticas de otras culturas antiguas para comprender su singularidad y significado. En muchas civilizaciones, el sacrificio era una forma de apaciguar a los dioses, con la esperanza de obtener favores, prosperidad o protección. Sin embargo, estas ofrendas a menudo involucraban rituales violentos y crueles, donde la sangre y la carne eran vistas como ofrendas que alimentaban a los dioses. Por ejemplo, en las religiones de los pueblos mesoamericanos, como los aztecas, los sacrificios humanos eran comunes. Creían que ofrecer la vida de un ser humano era esencial para mantener el equilibrio del universo y satisfacer a sus deidades. La violencia y el derramamiento de sangre eran considerados necesarios para evitar desastres naturales y garantizar la continuidad de la vida. Esta perspectiva difiere marcadamente de la visión bíblica, donde el sacrificio era un medio de expiación y reconciliación, no de manipulación. En otras culturas paganas, como la de los cananeos, los rituales incluían sacrificios de niños, donde se creía que tales ofrendas eran el camino para obtener la bendición de los dioses. Esta práctica fue fuertemente condenada en la Biblia y se menciona en varios pasajes como algo abominable ante los ojos de Dios. En contraste, el sacrificio en la tradición israelita nunca fue una forma de satisfacer un deseo caprichoso de Dios, sino una expresión de devoción, obediencia y reconocimiento de la santidad de la vida. A diferencia de las prácticas paganas, los sacrificios en el contexto israelita estaban regulados y tenían un propósito claro. Eran actos de adoración que enfatizaban la relación entre Dios y su pueblo, no meras transacciones para obtener favores. Dios estableció un sistema sacrificial que incluía reglas específicas sobre qué animales se debían ofrecer, cómo debían ser sacrificados y qué significaban esos actos para el pueblo. Este enfoque, más que una mera repetición de prácticas comunes en otras culturas, resaltaba la importancia de la pureza, la obediencia y la fe en la relación con Dios. Es interesante notar que, aunque ambas culturas practicaban sacrificios, la motivación detrás de ellos era completamente diferente. Mientras que las culturas paganas veían el sacrificio como una forma de manipulación divina, la Biblia presenta el sacrificio como una respuesta a la gracia de Dios y un reconocimiento de su soberanía. Al explorar estas diferencias, podemos apreciar mejor la riqueza y profundidad de los sacrificios. En la tradición bíblica, la figura de Jesucristo marca un punto de inflexión crucial en la comprensión del sacrificio dentro de la fe cristiana. Mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos y estaban destinados a expiar los pecados de forma temporal, el sacrificio de Cristo es presentado como un acto único y definitivo, y cumple con el propósito de redención de la humanidad. En el Nuevo Testamento se establece que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta afirmación no solo resalta su pureza y sin pecado, sino que también conecta su sacrificio con la larga tradición de ofrendas que se remontan al Antiguo Testamento. Al ofrecerse a sí mismo en la cruz, Jesús se convierte en el sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de más sacrificios de sangre. Su muerte y resurrección traen consigo un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, donde el sacrificio ya no es un ritual de repetición, sino una obra consumada que asegura la salvación. El significado del sacrificio de Cristo es multifacético. Primero, establece una nueva relación entre Dios y los creyentes, donde el pecado puede ser perdonado sin la necesidad de un sacrificio animal. Los cristianos creen que, a través de la fe en Jesucristo, pueden recibir el perdón de sus pecados y reconciliarse con Dios. Este acto de gracia es radicalmente diferente de las exigencias de los sacrificios anteriores, ya que no depende de la obra humana, sino de la completa y perfecta obra de Cristo. Además, el sacrificio de Jesús también sirve como un modelo de amor y entrega. En su última cena con los discípulos, Jesús instituyó la Eucaristía, simbolizando su cuerpo y su sangre ofrecidos por la humanidad. Esta acción no solo es un recordatorio de su sacrificio, sino también una invitación a los creyentes a vivir en amor y servicio hacia los demás. Así, el sacrificio de Cristo invita a los seguidores a imitar su entrega, buscando el bienestar del prójimo, en lugar de adherirse a prácticas rituales sin corazón. El sacrificio de Jesús también pone en relieve el significado del sufrimiento en la vida del creyente.
En la tradición cristiana, el sufrimiento no es visto como un castigo, sino como una oportunidad para identificarse con el sacrificio de Cristo y crecer espiritualmente. Los cristianos son llamados a llevar su cruz, siguiendo el ejemplo de Cristo, y a encontrar propósito incluso en las pruebas y tribulaciones. En resumen, el sacrificio de Jesucristo redefine completamente la noción de sacrificio en la fe cristiana, ofreciendo una relación directa con Dios basada en la gracia y el amor.